Hola, bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Gisela, por permitirme comunicarme y conversar unos minutos con ustedes. Y bueno, vos planteaste muy bien en esta introducción por qué justamente ayer, a 300 días de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, nos volvimos a encontrar para visibilizar el reclamo de toda la comunidad universitaria, no solo de la UNL, la universidad que me toca representar, sino también acompañada con el decano de la Universidad Tecnológica Regional Santa Fe, en el día en que la Universidad Tecnológica Nacional cumplía años. Así que también agradecerle a Alejandro que en todo este proceso hemos trabajado de manera articulada las dos universidades que tenemos asiento acá en nuestra ciudad. Y no fue la mejor manera de festejar. ¿Qué es lo que va a pasar en las próximas horas a nivel judicial y que tiene que ver con esta lucha que no solo queda en las calles y seguramente también debe haber reclamos administrativos y públicos, sino que también tiene un capítulo judicial que incluso no está cumpliendo el gobierno nacional? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, vos lo estás planteando de este modo, las dos vías. Por un lado, la sanción de esa ley que se produjo el año pasado, los 300 días que pasaron sin su cumplimiento, distintas estrategias y recursos que desde el propio Sistema Interuniversitario Nacional fuimos, digamos, utilizando y poniendo a disposición. Algunos avances que se dieron en las conversaciones y en esos canales de diálogos que siempre decíamos desde el CIN y cada uno de nuestros lugares como rectores o rectoras de las universidades públicas, de la necesidad justamente de sentarse, poder conversar, de poder justamente habilitar y llegar a ciertos acuerdos. Eso produjo un avance que no fue suficiente, pero que fue un avance. Se firmó un acta acuerdo en junio, o sea, antes de que finalizara el primer cuatrimestre, que consistió en un aumento salarial para nuestros docentes y los no docentes del 21.3, que se materializó con el salario de junio y con el aguinaldo, y un 3% que queda cuenta que ahora en septiembre y se va a expresar, digamos, concretamente en octubre. Sumado a ello, fondos para los hospitales universitarios y un incremento del 20% para gastos de funcionamiento y también un incremento en las becas de nuestros estudiantes, un tipo de beca, que son las becas Manuel Belgrano. Todo eso el gobierno nacional lo firmó en un acta acuerdo, luego comenzaron a funcionar las paritarias, acto seguido, otra cuestión que veníamos reclamando. De todo ello, ¿qué es lo que se cumplió? Ese aumento salarial que te acabo de decir, el aumento de las becas Manuel Belgrano, con relación a los hospitales universitarios. Nuestra universidad no tiene hospitales de estas características, pero sí las universidades que los tienen. La semana pasada algunas de ellas comenzaron a recibir los fondos, otras están tramitando esos fondos para poder percibirlo. Lo que no llegó, al menos hasta el día de hoy, son los gastos de funcionamiento que refieren a ese 20% de incremento. Eso todavía no lo hemos percibido. Pero además sucede alguna otra cosa que ocurrió a posteriori de esa firma, de esa acta acuerdo, que es que la Corte Suprema de Justicia deja firme la cautelar. ¿Qué implica esa medida cautelar? El juez que actuó en primera instancia obliga al Ejecutivo Nacional a hacer efectivo 2 de todos los artículos que tiene la Ley de Financiamiento Universitario. El artículo 5, que refiere a la actualización de los salarios docentes y no docentes, que es mucho más que el 21.3, y todo el componente de las becas para los estudiantes, que son más becas que las Manuel Belgrano. Al dejar firme la Corte Suprema la cautelar, lo que estamos reclamando nosotros es que se cumpla la cautelar. En ese marco, mañana estamos citados a una reunión de conciliación en donde la posición del sistema, es decir, del Consejo Interuniversitario Nacional, representado por su presidente, vicepresidente y los letrados que los van a acompañar, es justamente decir, bueno, si hay un fallo de la Corte, lo que nosotros consideramos es que se tiene que cumplir. Que no es lo de fondo, porque lo de fondo lo que desearíamos es que simplemente la ley, tal como fue sancionada,
con el Congreso Nacional, que es uno de los poderes del Estado, ¿no? Eso mismo te iba a decir, o sea, no resuelve la cuestión de fondo, en todo caso lo que puede ayudar es a salir de la coyuntura, pero... Exactamente, a esa recomposición salarial de los docentes y los no docentes, es decir, lo que se dio, pero ahora resta todo otro porcentaje, que puede ser del 26% si contamos ese 3% que ya está convenido en ese acta acuerdo, o si lo sumamos de alrededor de un 28.5%, un 29%, que es lo que resta definir en virtud del cumplimiento de esa cautelar. Y todo lo que refiere a las becas. La importancia de lo que sucedió ayer, no es la primera vez que sale a la calle la universidad, pero más allá de que tiene que ver con un reclamo, con esta situación que no es agradable para nadie, porque además le corresponde a las universidades recibir los fondos y porque además las universidades son lo que son y han generado y siempre generan para el país los profesionales, pero ¿cómo lo viviste vos también a eso, ¿no? A la unidad y al mensaje que le dieron al resto de la sociedad? Bueno, nosotros primero nos hemos sentido y nos sentimos muy acompañados por toda la ciudadanía, por la sociedad en general, y estamos reclamando algo que consideramos justo. Primero, que es el cumplimiento de una ley que fue debatida en el Congreso. Para recordar y poner en contexto, se presentó un primer proyecto, ese proyecto tuvo la aprobación de las cámaras, luego se produjo un veto presidencial, el veto presidencial tuvo los apoyos necesarios. Se volvió a presentar un proyecto, se hicieron las correcciones y ese proyecto tuvo los apoyos suficientes como para que quede firme la ley. Pasaron 300 días y la ley no se implementa. Entonces decimos, hay leyes que se sancionan, lo que estamos pidiendo es su aplicación. Pero acá además se suma otra cuestión, es decir, fallos que la justicia fue dando para que se pueda cumplir, al menos parcialmente, algunos de esos artículos. Pero por el otro lado, lo que nos interesa siempre poner en valor, que lo que nosotros estamos reclamando no es para resolver la coyuntura o el momento o lo que hoy estamos atravesando o lo que particularmente a mí como rectora me toca transitar, sino pensar en el desarrollo de las generaciones futuras. Entonces poner justamente en el centro de la escena el valor estratégico que tienen las universidades y que han tenido a lo largo de la historia de nuestro país como instituciones sumamente poderosas y potentes porque realmente transforman realidades, no solo las individuales, sino las realidades colectivas como motor de desarrollo para nuestros territorios. Entonces, el valor estratégico de la universidad pública, de la ciencia pública, para conducir justamente a condiciones de igualdad mucho más próspera, ¿no? Y mitigar esas desigualdades. Entonces, es ahí en donde también nos queremos centrar, nos queremos decir por qué es importante que la universidad cuente con los recursos necesarios para que pueda funcionar, para que pueda desarrollar sus funciones de enseñanza, de investigación, de extensión, de vinculación tecnológica, porque cumple justamente esa misión que es tan potente y por eso la defendemos, la cuidamos, rendimos cuentas periódicamente. Al menos la Universidad Nacional del Litoral tiene esa tradición de autoevaluarse, de rendir cuenta, de que sus órganos de gobierno sesionen de manera periódica conforme al estatuto de su universidad, de seguir innovando pese a los contextos. Te adelanto, por ejemplo, a modo de ejemplo, la semana que viene, en el mes de la infancia, vamos a presentar un nuevo desarrollo, un producto de nuestra planta de alimentos, que esta planta de alimentos surge a partir justamente de poder combinar los conocimientos científicos, todo el saber que generan las universidades a través de sus investigadoras y sus investigadoras, con el apoyo del Estado, con el apoyo de los privados, para desarrollar distintos tipos de alimentos de interés social. Y vamos a presentar el arroz con leche. Mira. Y esa presentación la vamos a hacer en el Hospital de Niños la semana que viene. Entonces, a pesar del contexto, seguimos, digamos, desarrollando investigaciones, desarrollando productos, vinculando con la sociedad, estando atentas a esas necesidades y a esas demandas.
Vamos a estar seguramente. Ocurren cosas buenas, más sí, allá del contexto. Por eso, la semana que viene nos comprometemos a darnos una vueltita seguramente en la programación de Sol Play 91.5 y te agradecemos mucho el contacto. Vamos a seguir de cerca entonces las gestiones que sigan adelante de parte de la universidad y en defensa de la educación pública. Un abrazo grande, Laura, gracias como siempre. Bueno, muchísimas gracias, Gisela y equipo, y nuevamente agradecerles a toda la sociedad que nos sigue acompañando y que sigue creyendo y que sigue confiando en la Universidad Pública Argentina, en la ciencia argentina, pero particularmente en nuestra Universidad Nacional del Litoral. Así que agradecida, y siempre que tengo la oportunidad lo quiero expresar, porque no solo lo siento, sino que además nos sentimos muy acompañados por todos. Un abrazo. Gracias, Laura. Bueno, gracias, un abrazo. Gracias, hasta luego. Muy amable. Laura Tarabella, la rectora de la Universidad Nacional del Litoral, esperando la audiencia de mañana, pero también destacando lo que fue la convocatoria de ayer a 300 días de la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario.